El 1 de septiembre de 1972, el presidente Echeverría presentó ante el pueblo de México su segundo informe de gobierno. Las voces más independientes del país encontraron en las palabras del presidente de la República precisión, unidad y coherencia. Precisión en el examen de los problemas y en la evaluación de las fórmulas que el país ha resuelto adoptar para solucionarlos. Precisión en las definiciones de nuestra realidad, en el método que desecha el optimismo y prefiere el análisis y la aproximación realista a los problemas que afrontamos. Unidad en la concepción de los objetivos y en el esfuerzo por alcanzarlos. Unidad en la tarea difícil e impostergable por un país más justo y más independiente. Coherencia, expresión a su vez de la unidad, entre la política interior y la exterior, entre los propósitos del gobernante y los actos administrativos concretos, entre las palabras y los hechos. Esta grabación contiene las partes fundamentales del segundo informe de gobierno. Ricardo Garibay introduce el capítulo relativo a política interior. Jesús Silva Herzog formula un análisis sobre política económica. Rafael Solana comenta la selección correspondiente a educación y Horacio Quiñones el capítulo de política social. Las reflexiones de Fernando Benítez prologan la selección relativa a desarrollo nacional, mientras que Francisco Martínez de la Vega, en un texto breve y lúcido, subraya la dignidad de la política exterior mexicana. Finalmente, José Iturriaga expresa una opinión sobre el mensaje. Esta grabación es el testimonio de una parte esencial de nuestra historia e intenta ser, en su conjunto, el prólogo de lo que vendrá. Cuando los años pasen y el tiempo nos sitúe en otra perspectiva, encontraremos aquí, en las palabras del presidente de México, lo que entonces podríamos identificar como el punto de partida hacia una nación en plenitud. Política interior. Nada dibuja o define tan nítidamente a un régimen de gobierno como su política interior. Es decir, la diferenciación que el propio régimen propone y procura entre gobernantes y gobernados. Esa inducida diferencia va desde el divorcio total entre los extremos, dictadura, hasta la rebatiña que provoca la confusión de sus límites, anarquía, demagogia como sistema. Unamuno afirma: dime qué te separa de tu gobernante y cómo, y te diré qué te lo asemeja y hacia dónde marcha tu país. Y dice Masaryk, al amparo del derecho, cuanto más abierta y franca sea la pugna entre lo que proponen los gobernantes y lo que exigen los gobernados, tanto más andarán buscando juntos un destino común. Las líneas generales de la política interior del actual régimen son las siguientes, enunciadas por el jefe del Estado mexicano en su segundo informe de gobierno. El conformismo no tiene lugar en nuestro pensamiento político. Nunca emplearemos un lenguaje de complacencia. La energía con que señalamos carencias y desviaciones se mantendrá invariable. El verdadero desarrollo es un proceso cualitativo. Sus efectos deben advertirse todos los días. Queremos una paz pública con absoluta libertad de pensamiento y acción. No queremos un crecimiento benéfico solo para pequeños grupos o regiones. Seguimos atentamente las manifestaciones de la opinión pública, pues el diálogo es el mejor camino para encontrar solución adecuada a los problemas. Queremos una democracia donde los cambios se realicen y perduren por medio del derecho. Propiciamos la participación de las minorías en la actividad legislativa. Se garantizará a todos los partidos plena representatividad con voz y voto en los organismos electorales. Respetamos irrestrictamente la disidencia ideológica. Vemos en los partidos los mejores conductos para que se exprese la voluntad de las distintas tendencias. Exhortamos a los ciudadanos para que participen más activamente en el proceso político. Los cauces de la transformación están abiertos. Nada justifica la violencia. Respetamos todas las formas de propiedad consagradas por nuestras leyes. Estas líneas generales dibujan,
definen con nitidez el régimen actual de gobierno en México. Advertimos en ellas el poder, el Estado, en verdad como representación jurídica de la nación, y nos hacen ver también un regreso hacia los principios o ideales primeros de la Revolución de 1910, una búsqueda de la puridad revolucionaria en sus orígenes mismos, y un idioma que por directo y natural llama a las cosas por su nombre y compromete sin soslayo delante del pueblo el ejercicio de la gobernación. Las líneas generales contemplan al ciudadano como elemento principalísimo e indispensable del ejercicio político, y aún lo contemplan como cogobernante, por donde la política en México dejará de ser eso que sucede entre los políticos y se hará, va haciéndose, diálogo de plaza pública, responsabilidad compartida por gobierno y pueblo para buscar solución a los problemas nacionales. Eso solo puede darse en un clima de disidencia, y la política interior de Echeverría la contempla necesaria y urgente, y así la propone, la pide y hasta la exige. Disidencia como incontrovertible derecho ciudadano, y más, como fundamental obligación ciudadana. Lo cual vale así, disidencia como fundamento de la democracia. O sea, el desacuerdo leal, racional y dentro de la paz del derecho, el desacuerdo cuya libertad y eficacia garantiza el poder, como camino único hacia nuestro futuro inmediato, los intereses de la diaria, desnudamente y verdaderamente. Esa disidencia creará pronto partidos de oposición auténtica. Variarán hacia adelante las estructuras mentales mexicanas arriba y abajo, desde la inteligencia hasta el pueblo obrero, campesino y artesano, la sola vía que llevará a México por propio derecho a la modernidad política del siglo, privilegio o madurez hasta hoy vedado al tercer mundo. Por ahí estamos consiguiendo ya la legítima diferencia y semejanza entre gobernantes y gobernados. Desde el franco, leal y racional desacuerdo ciudadano frente al poder, unos y otros vamos tras un destino común, la democracia nacional. Por ahí el jefe del Estado se parece cada día más a cualquier otro mexicano, en la medida en que su inconformidad y su oposición a los datos tradicionales del poder entre nosotros son los ingredientes de su diario y afanoso diálogo y discusión con los hombres de México. Ricardo Garibay. El conformismo no tiene lugar en nuestro pensamiento político. Nunca hemos empleado un lenguaje de complacencia, ni vamos a hacerlo ahora, tan solo porque existe una obra propia de gobierno susceptible de ser juzgada. La energía con que señalamos carencias y desviaciones cuando solicitamos el sufragio de nuestros compatriotas se mantendrá invariable hasta el último día de nuestro mandato. La misma franqueza con que hablamos ante la opinión mexicana norma nuestra palabra en los foros internacionales. Las consecuencias de la acción gubernamental no siempre se traducen en números. El verdadero desarrollo es un proceso cualitativo. Sus efectos no se miden como no se mide la independencia, la cultura o la libertad. Se advierten todos los días. Una paz pública sin libertades. Un sistema político en que los líderes sociales, los intelectuales o los ciudadanos son callados y perseguidos. Ya lo vivimos antes de la revolución y el pueblo mexicano jamás toleraría otra dictadura, cualquiera que fuera su signo ideológico. Un crecimiento cuyos beneficios se concentraran en pequeños grupos o regiones, una restauración virtual de antiguas pseudoaristocracias, un gigantismo urbano originado en la miseria rural, un sistema económico especialmente inadecuado para absorber la demanda de empleo,
no sería sino apariencia de desarrollo. Hemos salvado con buen éxito una difícil coyuntura internacional. Para proteger el poder adquisitivo de las clases populares se aminoró el ritmo de crecimiento, pero hace meses se inició ya una época de franca expansión y de clara orientación distributiva. A iniciativa del Ejecutivo, el Congreso de la Unión declaró año de Juárez el de 1972. La República honra la memoria del forjador de nuestro Estado moderno y del perfil soberano de México en el mundo. No son estos actos vanas evocaciones del pasado, sino un modo de afirmar la continuidad de nuestros objetivos históricos. Nos hemos propuesto imprimir una nueva dimensión a la democracia mexicana y ampliar la participación del pueblo en las decisiones políticas. Seguimos atentamente las manifestaciones de la opinión pública y mantenemos comunicación con todos los sectores sociales en las diversas regiones del país. El diálogo es el mejor camino para encontrar una respuesta adecuada a los problemas. Por desistimiento del Ministerio Público y libertad bajo protesta, fueron liberadas 27 personas que se encontraban en prisión por delitos principalmente relacionados con los acontecimientos de 1968. Cuando la ley es expresión de la voluntad popular, se convierte en el más eficaz instrumento de la reforma social. En una democracia, los cambios se realizan y perduran por medio del derecho. Se promulgaron dos importantes reformas constitucionales. Las reformas ajustan los distritos electorales al crecimiento demográfico de México y aumentan el número de diputados de partido, mejorando la participación de las minorías en la actividad legislativa. Permiten además la elección de diputados y senadores a los 21 y 30 años de edad respectivamente, franqueando el camino para que las nuevas generaciones compartan el poder público. En este periodo de sesiones presentaré una iniciativa para reformar la ley electoral federal. Se garantizará a todos los partidos plena representatividad con voz y voto en los organismos electorales y se promoverán modificaciones sustanciales en la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Electores. Respetuosos de la disidencia ideológica y dispuestos a perfeccionar nuestra vida democrática, queremos asegurar a las minorías su representación en los órganos del Estado. Vemos en los partidos no una amenaza a la estabilidad, sino los mejores conductos para que se exprese la voluntad de las distintas tendencias políticas. No aceptamos, en cambio, la actividad de los grupos que mediante recursos ilegales presionan para lograr meros intereses personales. En las elecciones de diputados federales que tendrán lugar en julio de 1973, se pondrán a prueba las reformas que hemos emprendido. Exhortamos a los ciudadanos a que participen más activamente en el proceso político. Cuando están abiertos los cauces de la transformación social, nada justifica la violencia. El gobierno manifiesta su determinación de mantener la tranquilidad del país, sin desviarse de los objetivos de renovación que orientan su actividad. Frente a la agresión de que ha sido víctima la Universidad Nacional Autónoma de México, la opinión pública nacional y la comunidad universitaria han señalado que la actitud de las autoridades de esa casa de estudios y la del gobierno federal constituyen el método más idóneo para superar los conflictos que puedan presentarse. Este camino no es otro que el estricto respeto a la autonomía, el apego a las leyes, el repudio de la violencia y el permanente y sereno empleo de la razón. Política económica. En una época en que la velocidad y la profundidad del cambio constituyen un signo universal, la política económica de un país en proceso de desarrollo debe ser dinámica para ajustarse a la cambiante realidad. Las transformaciones que estamos presenciando en nuestro mundo son tan rápidas y tan profundas
que corremos el riesgo de reconocerlas con un rezago considerable de tiempo. En México resultaba necesario modificar el rumbo en el manejo de la política económica con el propósito de hacer frente de una mejor manera a los problemas de un país que ante el acelerado crecimiento económico sufría ya los efectos de un desequilibrio, tanto externo como interno, de un fuerte incremento en la población y de desajustes estructurales heredados del pasado. Con el firme reconocimiento de que el primer paso para resolver los problemas es reconocerlos, se ha introducido un nuevo enfoque en el análisis de las cuestiones nacionales con apertura, con diálogo y con la participación franca de los sectores interesados. Dentro de este marco, se adoptan medidas tendientes a lograr una nueva estrategia de política económica. El rasgo fundamental de esta estrategia, no totalmente reconocida por algunos grupos resistentes al cambio, reside en buscar una mejor armonía entre el crecimiento de la producción nacional de bienes y servicios y la distribución del ingreso. Ya no se trata de buscar el crecimiento por el crecimiento, sino de contemplar al desarrollo económico como un medio para elevar dentro de las limitaciones de lo posible el bienestar de los grupos mayoritarios de la población. A la luz de estas consideraciones, puede apreciarse mejor la adopción de una política restrictiva en el año de 1971 para asegurar un crecimiento sostenido y equilibrado en el mediano plazo, el control de las presiones inflacionarias, la reorientación del gasto público hacia el sector agropecuario, la descentralización y reorientación industrial, el fomento a las exportaciones, el mejoramiento en los ingresos públicos, la considerable reducción en el ritmo de endeudamiento externo y una política financiera con fuerte orientación social. A principios de 1972, una vez concluido el reajuste necesario de nuestra economía, fue posible imprimir sobre bases más firmes un nuevo sesgo a la política económica mexicana, con la presencia cada vez más clara de los objetivos esenciales hacia una expansión que permita un mejor desarrollo, más independiente y mejor compartido. Jesús Silva Herzog. México ha probado que su sistema de organización social le permite mantener un elevado ritmo de crecimiento. Sin embargo, al iniciarse nuestra gestión, el país afrontaba delicados problemas financieros que era preciso atacar de inmediato. Por otra parte, se hacía indispensable imprimir un nuevo rumbo a la política económica. A pesar de la decisión de imprimir desde los primeros días de su gestión un gran impulso a la actividad productiva, el Ejecutivo hubo de adoptar una política económica restrictiva durante un periodo limitado. Sabíamos que esta decisión entrañaba sacrificios, dificultaba la absorción de mano de obra y propiciaba actitudes de retraimiento por parte del inversionista. Preferimos, no obstante, arrostrar esos riesgos, porque la obligación del gobierno es ver hacia el futuro y no, por mantener una apariencia de prosperidad, lesionar en lo profundo nuestras posibilidades de desarrollo. Nos alentó la certeza de que pasado este periodo de ajuste, la economía reiniciaría sobre bases más firmes una nueva y vigorosa etapa de expansión y de incremento de las posibilidades de empleo. El marco externo tampoco fue propicio. Hubimos de superar los efectos de una crisis financiera internacional y el resurgimiento de medidas proteccionistas en los Estados Unidos. A pesar de las circunstancias adversas, los resultados del esfuerzo nacional están a la vista. Los objetivos que el gobierno se fijó a corto plazo fueron alcanzados. Se logró contrarrestar el aumento de los precios sin recurrir a medidas coercitivas. Una vez reducidas las presiones inflacionarias y con el fin de reanimar la actividad económica, el gobierno federal aumentó considerablemente el gasto público y la inversión. Revelan que será aún más pronunciada
en el segundo semestre del año en curso. El valor de los 75 principales productos agrícolas ascendió en el ciclo 1971-72 a 40.000 millones de pesos. La producción de frijol y de maíz, que acusó incrementos de 9 y de 2.4% respectivamente, no solo cubre las necesidades internas, sino que permite constituir una reserva exportable. La minería, afectada por el descenso de los precios internacionales, alcanzó, sin embargo, niveles superiores a los del periodo precedente. La reanimación de la industria de la construcción refleja los resultados de la política expansionista iniciada. Los últimos indicadores registraban en este sector un aumento del 13.2%. La industria de transformación acusó tendencias promedio altamente satisfactorias, con un índice de crecimiento de 6.5%. Esta recuperación estimuló el desarrollo de la industria pesada y, en particular, la siderúrgica. Las exportaciones se incrementaron durante el primer semestre del año en más de 22% respecto al mismo periodo del año anterior. El sector más dinámico fue el manufacturero, que aumentó sus ventas al exterior en un 29.4%. Su valor representa el 43% del total exportado. En contraste, las importaciones solo crecieron en 11.5%. El turismo, a su vez, ha contribuido notablemente al equilibrio de la balanza de pagos. Aprovechamos por medio de una propaganda intensiva la coyuntura que ofrecían los ajustes de paridades monetarias y la relación internacional de precios que nos era favorable. Más de 2.300.000 turistas se internaron en nuestro país, lo que significa un incremento del 28%. Superamos ahora la etapa del crecimiento dirigido hacia un mercado doméstico protegido para iniciar la de un crecimiento hacia afuera, en que nuestra economía debe poner a prueba cada día más su eficiencia y la calidad de sus productos al competir en el mundo. El mejoramiento sustancial de nuestra balanza de pagos y la disminución de las presiones inflacionarias nos permite iniciar una época de franca expansión con estabilidad monetaria. La reorientación de nuestro desarrollo pudo haber provocado en algún momento desconcierto, e inclusive se trató de desvirtuar para hacer sentir a la opinión pública que el gobierno carecía de rumbo fijo. Nada más ajeno a la verdad. Los hechos hablan por sí mismos. Puedo asegurar a esta soberanía que no he tomado una sola decisión, ni autorizado acto alguno de gobierno en que no se haya probado de manera irrefutable que promovía el crecimiento e incrementaba simultáneamente la justicia social y la autonomía del país. Las reformas tributarias han arrojado los resultados esperados, aumentando la disponibilidad de recursos propios del Estado. En los meses transcurridos del año, los ingresos efectivos ordinarios del gobierno federal ascendieron a 26.719 millones de pesos, cifra superior en 14% a la de igual periodo inmediato. Una mejor administración fiscal debe encontrar eco en un mayor sentido de responsabilidad ciudadana. La evasión, además de mermar los ingresos que dedicamos al beneficio colectivo, afectan directamente la moral social, pues la violación sistemática del orden jurídico aparece como un privilegio ante quienes se ajustan a sus dictados. El camino a seguir es la aplicación de la ley a todos por igual. La inversión pública autorizada para 1972 asciende a 37.800 millones de pesos. Supera en 30% el total aprobado en 1971 y será totalmente ejercida. Hemos estimado una tendencia con incrementos anuales superiores al 30% en promedio. La inversión pública alcanzará niveles nunca antes ejercidos. La política crediticia del país se ha orientado hacia la expansión de actividades fundamentales
para la economía nacional y en apoyo de los sectores más necesitados. No hemos pretendido nacionalizar la banca, pero sí queremos una banca con sentido patriótico, que sirva plenamente a los objetivos de política económica y social. Las autoridades financieras poseen los instrumentos necesarios para orientar sectorialmente el destino del crédito y evitar que su expansión incontrolada tenga efectos perjudiciales sobre los precios. Hemos incrementado sustancialmente la proporción de recursos que se destinan a la inversión productiva, dando atención a las actividades prioritarias. Tal es el caso de los créditos a la agricultura y ganadería, vivienda de interés social y el financiamiento de la actividad manufacturera, incluyendo pequeña y mediana industria. Sin embargo, mucho es aún lo que debemos hacer para que el dinero del pueblo esté al servicio del interés colectivo. Las metas económicas que nos hemos trazado son eminentemente cualitativas. Hemos creado las bases, a casi 2 años de gobierno, de un desarrollo que permite una mejor distribución del ingreso, corrige gradualmente los desequilibrios sectoriales y regionales, hace posible un mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos y materiales, eleva la eficiencia del aparato productivo, fortalece el mercado interno y al mismo tiempo nos permite ser más competitivos en el exterior, reduce el ritmo de nuestro endeudamiento externo y moviliza recursos crecientes para lograr un progreso mejor compartido y más independiente, realizado dentro de la libertad y regido por la justicia. Educación. La Secretaría de Educación Pública, de la que fue en su juventud oficial mayor, es para su honra una de las mayores preocupaciones del actual presidente de la República, como lo fue, y eso los enaltece, de quienes inmediatamente le precedieron en ese puesto. El presidente Echeverría no ha dejado pasar inadvertida una sola ocasión para estimular la educación de México, así la básica, la elemental, como la superior, a la que ha concedido en todo momento respeto y atención preferente. El crecimiento del gasto público en este renglón, que ya fue muy digno de nota en administraciones anteriores, bajo la actual ha seguido sin interrupción, sin desmayo. Las cifras alcanzadas en el último ejercicio, las mayores de la historia, son estimulantes. No solamente al dedicar mayores cantidades que nunca al pago de maestros, a la construcción de aulas, a la edición de libros de texto, ha mostrado el presidente Echeverría su interés vivísimo por la educación de México. También se ha esforzado por dar un sentido mejor a la enseñanza, por lograr un mayor aprovechamiento de los recursos de que ha dispuesto, y por imprimir a la instrucción una tónica humanística, en que la utilidad práctica, sin ser descuidada, no lo domine ni lo absorba todo. A la carrera armamentista que aqueja a otros países, México opone una carrera de la instrucción, que valientemente se enfrenta al reto de la explosión demográfica, y que si no alcanza en breve plazo todas las ambiciosas metas que se propone, con paso firme camina hacia ellas, conservándolas en la mira y esforzándose por lograr avances constantes. Rafael Solana. La educación es un derecho y una aspiración nacional. El presupuesto del ramo se elevó a más de 10.500 millones de pesos, lo que significó un incremento del 23% con relación a 1971. Este aumento duplica la tasa de crecimiento promedio de las erogaciones federales respectivas durante los últimos 7 años. El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas ha erigido en los 21 meses de esta administración el 20% del total de aulas para escuela primaria que ha levantado desde su fundación. 12.000 nuevos maestros federales de enseñanza primaria atenderán este año lectivo
a más de 500.000 de niños que incrementan la población escolar. El 72% de estas plazas se asignará a las zonas rurales. En breves días, todos los niños que cursan los 2 primeros grados de la educación primaria tendrán en sus manos libros de texto gratuitos totalmente renovados. La preparación de los nuevos textos se inició desde los primeros días de esta administración e implicó una intensa labor de no pocos de nuestros mejores hombres de pensamiento. En colaboración con la Cámara de la Industria Editorial, se iniciará la edición de libros de texto para la secundaria a un costo accesible. Sus lecciones llegarán a todo el país por medio del radio y la televisión. En solo 2 años se ha triplicado el número de las escuelas tecnológicas agropecuarias. 80 de nueva creación comenzarán a funcionar este mes. Hemos establecido además 10 centros de estudios tecnológicos en los que se confiere el grado de bachiller y el título de técnico agrícola, pecuario o forestal. Este mes empezarán a funcionar 30 escuelas secundarias técnicas pesqueras. Este año crearemos varios centros intermedios de estudios tecnológicos especializados en la materia. Las escuelas vocacionales se transforman en centros de estudios científicos y tecnológicos, donde los estudiantes pueden obtener el bachillerato y el título de técnico en diversas especialidades administrativas e industriales. 25 nuevos establecimientos de este tipo han sido creados durante nuestra gestión, 21 de los cuales se encuentran en el interior del país y varios de ellos en la frontera norte. El año escolar que principia la Juventud de Provincia contará con 10 nuevos institutos tecnológicos regionales, lo que representa un incremento de más del 50% respecto del total de los que fueron erigidos durante el último cuarto de siglo. El Instituto Politécnico Nacional es símbolo de una política educativa revolucionaria. Estamos modernizando sus enseñanzas y ampliando su radio de acción. Incrementó su población escolar en un 14% hasta atender a 98.000 estudiantes. Este crecimiento, el desarrollo de sus tareas de investigación y sus programas de construcciones requirieron un presupuesto de 655 millones de pesos, lo que representa un aumento de 35% respecto del año anterior. 280.000 jóvenes mexicanos se inscribieron en los ciclos superiores de la educación. Ello es motivo de esperanza, pero también severo desafío. Autorizamos 150 millones de pesos para la construcción de aulas, laboratorios y talleres en las universidades de provincia. Duplicamos además los subsidios regulares a esas instituciones. Ahora suman 212 millones de pesos. A la Universidad Nacional Autónoma de México se le proporcionaron 221 millones más que en el ejercicio anterior. Por primera vez en muchos años, nuestra máxima casa de estudios dispondrá de un presupuesto no deficitario. La Universidad Nacional Autónoma de México erigió 2 nuevos colegios de ciencias y humanidades y decidió el establecimiento de un sistema de universidad abierta que extenderá a un mayor número de personas las oportunidades de educación y cultura. Tiene en proyecto la creación de una ciudad de investigación, ya ha iniciado la construcción de 2 unidades universitarias en las cercanías del Distrito Federal. Dentro del Programa Nacional de Obras Públicas se invirtieron 60 millones de pesos para la edificación de centros deportivos de la juventud en la provincia y se inició el mes pasado el Plan de Campos Deportivos Ejidales. Los triunfos de los eventos internacionales resultan de la práctica masiva del deporte y de la elevación de las condiciones físicas y morales de toda la juventud. Hemos iniciado ya con un libro cada semana, un primer programa editorial de alcance popular. Otorgaremos facilidades y estímulos diversos a los editores mexicanos que estén dispuestos a producir obras de bajo costo y amplia distribución destinadas a fortalecer la cultura nacional y a divulgar las mejores creaciones del hombre. La promulgación de la Ley Federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos convirtió en propiedad de la nación muchas de las expresiones culturales
que son raíces profundas de nuestra personalidad como pueblo. Ha comenzado también un programa de instalación de pequeños museos escolares que fomenten en la niñez el conocimiento y aprecio de nuestras culturas ancestrales. Política social. La política del presidente Echeverría es de restauración revolucionaria. Esto es, de avivamiento del esfuerzo por resolver las carencias y desigualdades del pueblo mexicano. Pero esta es una política imposible de realizar sin la participación consciente y responsable del pueblo mismo. De aquí que el capítulo sobre política social contenga conceptos, directivas y realizaciones de importancia singular, pues se refiere principalmente a la conducta de los grupos sociales de nuestra patria, dentro de los cauces de las leyes revolucionarias y bajo la coordinación del gobierno federal. Destaca ese trascendental esfuerzo por convertir en realidad lo que la Constitución estipula como un derecho humano, el derecho a la vivienda, y en cuyo logro el presidente especifica, significativamente, que participan el gobierno, los trabajadores y los empresarios progresistas y con sentido social. Horacio Quiñones. Es factor decisivo en la construcción del México moderno la actividad del movimiento obrero y su avance democrático es imprescindible para la renovación política y social que hemos emprendido. El Estado no puede intervenir en la vida interna de las asociaciones sindicales. Corresponde a sus propios agremiados la responsabilidad de conducirlas. Al gobierno, respetar la autonomía de los sindicatos. La gestión de los sindicatos más combativos ha señalado rumbos de bienestar para sus agremiados. A pesar de ello, más de la mitad de los asalariados no están agrupados en asociaciones profesionales. Preocupan al gobierno las diferencias que existen entre aquellos que disfrutan de importantes prestaciones y los que obtienen, y a veces solo teóricamente, las mínimas legales. Los empleados bancarios, cuyo esfuerzo ha coadyuvado a la evolución de las instituciones de crédito, habían venido demandando justas reivindicaciones. El Ejecutivo Federal, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, dispuso ampliar sus prestaciones. Las medidas adoptadas no exceden las posibilidades económicas del sistema y, en cambio, benefician a un importante número de mexicanos. Los salarios mínimos para el bienio 1972-73, tanto generales como profesionales, alcanzaron en su conjunto un aumento promedio de 18%. Hicimos extensivos a los empleados públicos los beneficios de revisión de los salarios mínimos. Por lo que se refiere al personal administrativo, tomamos como base la cuota mínima del Distrito Federal para aplicarla a la mayor parte de las zonas económicas del país. Con ello se beneficia el 95% de esos trabajadores. Se estableció el Servicio Público del Empleo para disminuir la desocupación y emprender sistemas ágiles de comunicación entre la oferta y la demanda de mano de obra. Sus labores se han iniciado en el Distrito Federal y en breve se extenderán a 10 estados de la República. La protección del Instituto Mexicano del Seguro Social se extendió a 11.200.000 personas. El Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado tiene una población amparada de 1.680.000 personas. Fueron distribuidos 51,5 millones de desayunos escolares.
Se crearon 2 centros de orientación familiar con el propósito de instruir a los padres en la educación de sus hijos. Estas funciones son eficazmente realizadas por el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y por la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez. A muy bajo interés anual y plazos de pago hasta de 20 años. Las inversiones que realice tendrán efectos positivos en la generación de empleo y en la aceleración de crecimiento. La ejecución de estas medidas incrementará el número de obreros empleados en la industria de la construcción en un 20%. Los beneficios obtenidos alcanzan no solo al trabajador, sino a la colectividad en su conjunto. Eleva además sustancialmente el coeficiente nacional de ahorro al destinarse el 5% de las nóminas salariales e integrar un fondo que solo en su primer año alcanzará la cifra estimada de 3.500 millones de pesos. En solo 4 meses de su creación, el Infonavit se encuentra en pleno desempeño de sus tareas. El instituto dispone de una aportación del gobierno federal de 2.000 millones de pesos que, aunada a sus recursos ordinarios, lo capacita para construir 100.000 casas anuales. En el mes de agosto se iniciaron ya programas específicos en 8 ciudades de la República con una inversión de 869 millones de pesos que representan la construcción de 20.970 viviendas. En proyectos de realización inmediata se ha programado la construcción de 20.000 viviendas adicionales en 8 ciudades diferentes. Someteremos a este honorable Congreso las reformas legales necesarias para que se consagre el derecho de los servidores públicos a recibir viviendas cómodas e higiénicas mediante la integración de otro fondo al que el Estado aportará un 5% sobre los salarios. También hemos decidido crear un Fondo Nacional de la Vivienda para los miembros de las Fuerzas Armadas, que les permita la obtención de crédito adecuado para adquirir o construir casas habitación. Se ha proseguido con el plan habitacional en el Distrito Federal. A la fecha se han construido 9.103 casas unifamiliares. Mediante fideicomiso por contrato y por administración se han construido 7.567 viviendas más. En una segunda etapa se construyen 122 edificios en las propias unidades con capacidad para 1.923 habitaciones de interés social. Se ha puesto en marcha un plan de abastecimiento de agua potable e introducción de drenaje en las colonias populares para beneficio de 450.000 personas de bajos recursos. Continúa la construcción del sistema de drenaje profundo que resolverá el problema de las inundaciones. Para mejorar el medio ambiente en el Distrito Federal se plantó 1.080.000 nuevos árboles, se ampliaron árboles verdes y se inició una amplia campaña de limpieza en la ciudad. Para aliviar el problema vial y disminuir el ruido, se comenzó la construcción de 2 de las 4 grandes terminales de autobuses con que contará el Distrito Federal. También se construye el circuito interior de la ciudad con una longitud de 38 kilómetros que dará una mayor fluidez al tránsito citadino. Desde el inicio de sus operaciones, el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México ha registrado un número creciente de usuarios. Se realizan los estudios técnicos a fin de ampliar este servicio hacia zonas populares. Las nuevas líneas demandarán la adquisición de 750 carros que, junto con los 537 que en la actualidad prestan servicio, servirán para transportar 3.250.000 personas diariamente. Los carros serán fabricados en México con un 50% de partes nacionales. En cumplimiento de la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental, fue expedido el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica por humos y polvos. Se dictó la libre importación de equipos y aparatos para combatir la contaminación. Todas estas medidas convergen con el propósito de evitar que continúe la degradación de la salud humana y del medio ambiente a causa del crecimiento urbano e industrial. Con una amplia colaboración de las empresas establecidas en el Valle de México, se ha logrado disminuir en un 30% la contaminación atmosférica que estas empresas originaban.
Desarrollo nacional. El presidente Echeverría, según entiendo, quiere romper ese círculo vicioso establecido entre una industria que no prospera porque no hay consumo en el campo y un campo que no se desarrolla por falta de industrialización, de créditos, de técnicas adecuadas y por exceso de desempleo y de monopolios financieros y comerciales. Este problema básico engendra otros. El desarrollo de la industria o del campo requieren la ampliación de la infraestructura, y esta, a su vez, exige fondos públicos que en parte se han obtenido modificando los sistemas impositivos. Todo ese dinero y el que ha proporcionado la iniciativa privada se ha canalizado al campo. Las cifras y los métodos para lograr una mayor productividad y atenuar el desempleo los detalla el presidente. Lo que yo deseo subrayar es que se trata de un ataque múltiple, novedoso y muy complejo. Abarca las zonas áridas, el bosque, la pesca, la apertura de tierras vírgenes, el trabajo remunerado en caminos y en obras de pequeña irrigación, la diversificación y el fortalecimiento de la economía de los grupos indígenas, del ejido y de la pequeña propiedad. El presidente, al iniciar su política contra la dependencia, es decir, contra el colonialismo interno y externo, ha debido combatir no solo a los funcionarios públicos deshonestos aliados de los caciques y de los neolatifundistas, sino también al imperialismo y sus prestanombres. La defensa de la industria nacionalista cada vez más acorralada, la mexicanización de los teléfonos y la minería, los avances de la industria estatal, única manera de enfrentarse a la invasión del capital foráneo, el propósito de reducir ganancias excesivas y de que la riqueza no se concentre en pocas manos, están provocando una agitación constante, una conjura reaccionaria de vastas proporciones, como era de esperarse por ser hechos revolucionarios concretos que afectan grandes intereses y principian a modificar estructuras de los cuales ellos han sido los beneficiarios. No ven, no quieren ver, que después de 162 años de lenta, dolorosa descolonización, seguimos perteneciendo al tercer mundo, que nuestras desigualdades son afrentosas y que la industrialización lograda con el sacrificio del campesino y el endeudamiento se está volviendo como un boomerang contra la economía y la estabilidad de la nación. La lucha apenas ha comenzado, y en esta lucha debemos participar todos. De otra manera, mucho me temo que en el juego brutal en que estamos empeñados, la carta de la dependencia y del fascismo contra nuestra última carta de cambio pacífico nos gane finalmente la partida. Fernando Benítez. La reforma agraria ha distribuido la tierra, los elementos para trabajarla y los servicios de bienestar, pero no ha logrado redistribuir suficientemente el ingreso ni la productividad entre los campesinos. Necesitamos proteger y estimular, dentro de la Constitución y la ley, las formas de tenencia y organización que han alcanzado alta productividad. El progreso económico, el crecimiento demográfico y las necesidades de justicia distributiva nos obligan ahora, de manera primordial, a incrementar el rendimiento de todas las tierras cultivables, a abrir nuevas áreas a la producción y multiplicar las posibilidades de empleo. Todo el esfuerzo administrativo para reorientar las inversiones públicas, construir los caminos, descentralizar las industrias y canalizar el crédito tiene por objeto aumentar la productividad del campo y absorber una fuerza laboral en constante expansión. Eso es lo que entendemos por una nueva etapa de la reforma agraria. Firmé resoluciones que benefician a 26.800 familias campesinas con cerca de 3 millones de hectáreas y adjudiqué derechos ejidales a 31.000 personas. Estas cifras incluyen las correspondientes a 2 conocidos y antiguos latifundios en la frontera norte del país, en el estado de Coahuila. ...930.000 hectáreas fueron confirmadas y tituladas en favor de 8.400 comuneros.
De otra parte, autorizamos indemnizaciones por 57 millones de pesos por concepto de expropiaciones que para fines de utilidad pública hubimos de hacer de terrenos ejidales y comunales. Entregamos 1.300 certificados de inafectabilidad agrícola y 250 de inafectabilidad ganadera, que en su conjunto amparan 1.120.000 hectáreas. Por primera vez, desde que se inició el reparto agrario, miles de ejidatarios recibirán títulos de tierras nuevas, desmontadas por ellos mismos, pero por cuenta del gobierno, es decir, sin que los campesinos adquieran deuda alguna. Este es un programa inicial en 7 entidades federativas, cuya primera etapa comprende 200.000 hectáreas. Centros de salud, viviendas campesinas, escuelas y pequeñas obras de irrigación se edifican en más de 12.000 comunidades que cuentan entre 500 y 2.500 habitantes. Se quintuplicó el presupuesto de caminos alimentadores y de mano de obra, que dispuso de 614 millones de pesos en beneficio de las regiones indígenas y de las zonas áridas. En 15 estados de la República se inició el Plan Benito Juárez, que resume una vigorosa lucha contra la sequía y la erosión en las zonas áridas. Esta primera etapa de trabajos, la construcción de bordos, pequeñas represas y canales de mampostería, permitirán la creación de obras de riego en 70 municipios. A la ley de agua se debe la creación de los comités directivos de los distritos de riego, que bajo una coordinación de organismos oficiales y privados promueven la investigación y aplicación tecnológica en las actividades agropecuarias. El gobierno federal estableció el Programa Nacional de Inversión y Desarrollo Campesino, que promueve y otorga créditos a mediano y largo plazo en favor de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Los recursos autorizados este año para planes de avío y crédito refaccionario sumaron 7.888 millones de pesos, suma superior en 34% a la del año anterior. Se adquirieron productos agrícolas por valor de 1.165 millones de pesos y se agregaron 242 nuevas tiendas Conasupo a las 2.512 que ya existen. 53 de ellas se encuentran en zonas indígenas, particularmente en la Huicot y en la Tarahumara. La nueva ley federal para el fomento de la pesca salvaguarda los intereses de los pescadores mexicanos y estimula la formación de cooperativas a las que se ha reservado la captura y explotación de 8 especies importantes. Los ejidos ribereños también podrán constituirse en sociedades cooperativas de producción pesquera ejidal. El proyecto forestal Vicente Guerrero, con una inversión estimada en 1.200 millones de pesos, constituye el primer paso para incorporar al desarrollo enormes extensiones boscosas por medio del establecimiento de una industria forestal integrada. El gobierno de la República optó abiertamente por un fomento industrial que otorga prioridad a objetivos de orden social. Los aspectos cualitativos prevalecen sobre los puramente cuantitativos, a fin de dar sentido humano a un progreso que habrá de beneficiar por igual a todas las regiones. Como parte de esta política, el Ejecutivo expidió 2 decretos declarando de utilidad nacional el establecimiento y ampliación de empresas que se estime necesario fomentar y otorgando incentivos a la inversión conforme se descentraliza. Si pugnamos por ampliar nuestro comercio exterior, debemos rescatar con mayor razón el mercado que representan nuestras propias regiones fronterizas. La presente administración ha creado mecanismos que tienden a estimular la actividad económica de la zona norte de la República y a reincorporar al consumo doméstico una población numerosa que habitualmente se abastece de productos extranjeros. Finalmente, el Programa Especial de Industrialización de las Fronteras y Litorales aprobó programas de actividades para 82 empresas maquiladoras que generan una derrama de salarios de 130 millones de pesos anuales. En el marco de una economía mixta, el desarrollo minero está subordinado al interés general de la nación. El proceso de mexicanización de esta rama se encuentra prácticamente concluido. El 98% de nuestra producción
proviene de 769 empresas nacionales. El control nacional de las fuentes de energéticos y los medios de comunicación no es solamente poner en manos de mexicanos acciones que pertenecieron a compañías extranjeras. Es dotar al Estado de los requisitos indispensables para orientar el proceso de desarrollo económico en función del bien general. Es transformar y aprovechar los recursos básicos para satisfacer las necesidades de consumo y de empleo de nuestros compatriotas. Petróleos Mexicanos satisface el 90% de los requerimientos internos de hidrocarburos. 33 millones de mexicanos gozan de los beneficios de la energía eléctrica. El programa de electrificación rural prosigue aceleradamente. En este año incorporó 1.637 poblaciones con un total de 800,000 habitantes. Fueron terminadas e inauguradas la ruta corta México-Tampico y la carretera Ciudad Alemán-Oaxaca. A la fecha, por tanto, las carreteras y caminos transitables en todo tiempo suman 120,000 kilómetros. La Compañía de Teléfonos de México es hoy una empresa estatal mayoritaria. Con el paso que hemos dado culmina un proceso de mexicanización y se garantiza que las acciones no sean absorbidas por consorcios extranjeros. El régimen de la radio y la televisión es reflejo de nuestro sistema de economía mixta. Al Estado corresponde velar por el cumplimiento de los objetivos que la ley señala a las empresas concesionarias del espacio aéreo. Estamos obligados a exigir que la imagen que llega a millones de niños y adultos no deforme los valores de nuestra convivencia y que los adelantos de tecnología no se utilicen para fomentar servidumbres intelectuales. Bastaría citar las nuevas leyes de aguas y de fomento de la pesca, las reformas a la ley del impuesto sobre la renta y el presupuesto de egresos, los decretos y organismos financieros que otorgan estímulos para la descentralización industrial, las disposiciones que amplían el crédito al sector agropecuario y a la pequeña y mediana industria, la creación de empresas nacionales para el aprovechamiento de los recursos básicos o la creación del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para advertir un esfuerzo solidario en el propósito de impulsar nuestro crecimiento hacia las metas permanentes de la revolución. Al Estado compete la responsabilidad de fijar el rumbo y el ritmo del desarrollo. A los particulares, desenvolver libremente su actividad con responsabilidad social y nacional. El porvenir de un país no puede dejarse en nuestros días al libre juego de las fuerzas, tampoco al dictado arbitrario del poder. Pertenecemos todos a una misma sociedad. La eficacia no depende del régimen de propiedad, sino de una organización adecuada. En todos los sectores existen deficiencias por combatir y excelencias que impulsar. La ganancia injusta es tan reprobable como el abuso de autoridad. De la deshonestidad son responsables todos cuantos obtienen provecho de ella. Tanto el que da como el que recibe. Una nueva ética social y una exigencia de productividad han de presidir la conducta de todos. La empresa pública no persigue lucro, pero tampoco es tolerable el desperdicio o la incompetencia. Hemos iniciado un plan general de reorganización del sector público de la economía para eliminar las empresas que sean innecesarias, sanear las que han cumplido debidamente su cometido, consolidar las que dupliquen funciones y crear aquellas que sean necesarias para alcanzar los objetivos que perseguimos. La honorabilidad en el ejercicio de un cargo público, como en cualquier otro, no es solo abstención de conducta ilegal, es también responsabilidad y valentía.
Quienes no sean capaces de armonizar su interés personal con el de la comunidad, poco tienen que hacer en el México contemporáneo, nada en el gobierno. En los momentos estelares de su historia, México ha encontrado en la política exterior su más noble imagen y ha articulado sus expresiones de mayor dignidad y trascendencia. En su ininterrumpida batalla con frecuencia cruenta, siempre defensiva, hemos aprendido que la independencia política es sólo aparente e inoperante sin su complemento económico, y que cuando un poderoso atropella a un débil, todos perdemos algo de nuestra propia seguridad si no elevamos nuestra voz en defensa del derecho sobre la fuerza. En el México de hoy, esa voz mexicana resonó con sus tradicionales limpieza y dignidad en la Asamblea de las Naciones Unidas, en el seno de una organización de estados americanos no siempre fiel a sus propósitos originales, en el deber cumplido de la solidaridad con el llamado Tercer Mundo, en el reclamo de una igualdad efectiva en las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales, respeto mutuo y condena de toda intromisión de un Estado en los asuntos de otro, hoy exigencia mexicana renovada, es vieja y reiterada expresión del México de Juárez, de Cárdenas y de nuestros días. Con fraternal orgullo cabe destacar la aplicación de esa doctrina en el caso de Chile, hoy en trance de historia. No intervenimos en favor de una corriente política ni en contra de otra. El presidente Echeverría exige respeto para la decisión que tomen los chilenos y solo los chilenos en el destino de su patria. Martínez de la Vega. Nunca hemos pretendido constituirnos en líderes de nadie, excepto de nuestro propio destino. Nos agrupamos activamente con el Tercer Mundo y en especial articulamos esfuerzos liberadores con América Latina. Su lucha es también la nuestra y debemos coordinar acciones para romper las relaciones de dependencia y acceder al pleno desarrollo. Aislados somos débiles, unidos a las mayorías se acrecienta nuestra viabilidad de progreso. Este es el camino elegido para lograr nuestras metas. En octubre comparecí ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para declarar nuestra solidaridad con los pueblos que han padecido el colonialismo político y luchan ahora por erradicar la injusta distribución del poder y de la riqueza que aún prevalecen en el mundo. Advertí la necesidad de crear una genuina democracia internacional caracterizada por el progreso compartido y por la participación efectiva de todos los pueblos en la dirección de los asuntos que los afectan. En el mes de febrero, la República Popular China y México establecieron relaciones diplomáticas sobre bases de amistad y respeto mutuo, comprometiéndonos a acatar el principio de no intervención en asuntos internos de los Estados. En el comunicado conjunto figura de manera expresa el apoyo del gobierno chino al propósito de la desnuclearización de América Latina. Realicé en el mes de marzo una visita de Estado a Japón, invitado por el emperador Hirohito. Con los gobernantes de este país subrayamos la necesidad de que los estados medianos y pequeños intervengan más activamente en las decisiones que están determinando el futuro de la humanidad. Nuestro destino se halla íntimamente asociado al de América Latina. Aunque nuestros países tienen múltiples objetivos comunes, el grado de coordinación alcanzado está lejos de ser satisfactorio. Ha llegado el tiempo de hacer a un lado diferencias ideológicas y unificar nuestra acción política y económica. Hemos reiterado en todas las circunstancias nuestro apoyo al proceso de integración latinoamericana. En abril visité la República de Chile,
donde se desenvuelve un aspecto significativo de las luchas emancipadoras de América Latina. Manifesté nuestra determinación de estrechar relaciones con aquellos pueblos que buscan soluciones democráticas y constitucionales para modificar sus estructuras internas. Condenamos el presidente Salvador Allende y yo toda forma de intromisión en los asuntos internos de nuestros pueblos provenientes de estados o de empresas extranjeras. Fui a Chile, en suma, a refrendar la solidaridad de México con el empeño de los chilenos para proseguir con total autonomía el camino de liberación que han elegido. México ha sostenido su posición en el sentido de que sea establecida una zona de soberanía absoluta de 12 a 20 millas. Como complemento, los recursos naturales dentro de una franja de 200 millas a partir de sus costas serán explotados en exclusiva por los estados ribereños sin obstaculizar la navegación y el sobrevuelo de naves de otros países. En el mes de junio visité los Estados Unidos de Norteamérica, invitado por el presidente Richard M. Nixon. En todas nuestras pláticas e intervenciones públicas me referí sin ambigüedades a los problemas pendientes entre ambos países. El ocultamiento de la realidad en aras de un entendimiento convencional solo perjudicaría a México. El asunto que más nos preocupa y lesiona es la salinidad del río Colorado. Hemos resuelto el problema en buena parte. El presidente Nixon ordenó de inmediato medidas para reducir la salinidad, ya designado un representante que estudie el problema y formulará una propuesta. Ante el presidente y el Congreso de ese país, expuse con franqueza nuestra posición. Señalé que la capacidad del gobierno norteamericano para resolver complejos problemas con potencias antagónicas contrastaba con su escaso interés para arreglar problemas sencillos con países amigos. Tuve especial inclinación por visitar aquellas regiones donde viven comunidades de origen mexicano. La existencia de profundos vínculos étnicos y culturales nos impone con ellas responsabilidades ineludibles. Sin transgredir las normas constitucionales de ambos países, estamos obligados a poner a su alcance recursos que coadyuven a la preservación de sus nexos con México, con la convicción de que tan grave es hoy la amenaza de una guerra nuclear como el aumento de la desigualdad entre países ricos y pobres. Acudimos a la tercera conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Para nuestros pueblos, la década anterior consagrada a la cooperación internacional para el desarrollo fue de frustración. Culminó de manera paradójica con una nueva política proteccionista y con desajustes financieros o comerciales que perjudicaron en primer término a las naciones débiles que no eran responsables de las crisis. La vida de relación entre los países exige una carta de deberes y derechos económicos de los estados complementaria de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Debe crearse un derecho internacional que garantice a cada nación la libre disponibilidad de sus recursos naturales, asegure estabilidad y justicia en los precios de las materias primas, mejore las condiciones generales en que se ofrecen la nueva tecnología y el financiamiento del desarrollo, evite el empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la soberanía de los estados, prohíba a las corporaciones transnacionales expresamente intervenir en los asuntos internos de los países y permita a cada pueblo adoptar la estructura económica que le convenga e imprimir a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. La batalla de Juárez no ha terminado. Es la de los hombres marginados y explotados.
la de cuantos sufren miseria, injusticia y opresión. Seguirá librándose mientras subsistan pretensiones imperialistas y naciones sojuzgadas. Hacer perdurar su obra es decisión que compromete el presente y el futuro de la nacionalidad mexicana. El mensaje que ahora dirige al pueblo mexicano el presidente Echeverría muestra hasta qué punto el caudal de ideas por él difundidas en distintas ocasiones y rumbos del país eran susceptibles de ser transformadas en un cuerpo de doctrina coherente y sistemático. Primero como candidato presidencial, a lo largo de una campaña fatigosa, y después como jefe del Estado, la voz de Luis Echeverría fue enriqueciendo con numerosos discursos el pensamiento político del México contemporáneo. Dispersa como se hallaba esa aportación enriquecedora del ideario nacional, podemos encontrarla ahora en forma condensada en este mensaje. Se trata de una filosofía de la mutación sociopolítica, económica y cultural, ajena a toda postura teórica y utópica. Se trata de la mutación posible que espera y exige nuestro pueblo. Mediante tal filosofía, México puede, si ahonda en su propia identidad e historia y no da la espalda a las corrientes del pensamiento universal más atendibles, convertirse en lo que tiene derecho a ser. Una patria soberana de su suelo, de sus recursos naturales y de sus decisiones, cuya creciente población edifique una economía de abundancia cada vez mejor repartida, en donde todo mexicano tenga acceso fluido a cuanta libertad concreta requiera su propia dignidad individual y la de la comunidad a la que pertenece, a fin de expresar al máximo su respectiva potencialidad creadora y acrecer así nuestro patrimonio cultural colectivo. José Iturriaga. No podríamos denunciar un sistema internacional oligárquico y favorecer al mismo tiempo la consolidación de nuevos señoríos en el país. Luchamos aquí y fuera de nuestro territorio por la prosperidad y por la justa distribución del ingreso. La política exterior nunca ha sido en nuestras manos un instrumento para distraer la atención pública de los problemas nacionales, sino antes bien un medio para esclarecerlos y para denunciar los mecanismos inequitativos que prevalecen en la vida internacional. Renovar la administración pública es hacer más ágil la distribución del ingreso y facilitar la actividad de los particulares. Descentralizar la industria es crear nuevos polos de desarrollo regional que contribuyen a resolver a la vez problemas del campo y de la ciudad. Redistribuir el ingreso es fortalecer el mercado interno, facilitar la exportación y fortalecer la independencia nacional. México no puede detenerse a la mitad del camino, no tiene derecho a la indecisión ni al conformismo. El crecimiento demográfico puede ganar la partida al desarrollo de nuestra economía. La falta de un esfuerzo intenso y sostenido podría condenar al país a la frustración y a la dependencia. Somos los primeros en reconocer la necesidad de transformar nuestro proceso económico, pero nadie tiene razones válidas para afirmar que los cambios no son posibles por la vía pacífica y dentro del orden constitucional. México ha elegido la vía democrática hacia el desarrollo. Sabe que la culminación del poder en pequeños núcleos sociales o el predominio de intereses extranjeros distorsionan el sentido de nuestra evolución y pueden frenarla en cualquier momento.
La prosperidad o el sacrificio compartidos afianzan los vínculos comunitarios. El prolongado desequilibrio entre extremos de abundancia y pobreza abre paso al rencor y al conflicto. Rechazamos un progreso reflejo, insuficiente para incorporar a todos los sectores sociales y estructuralmente diseñado para consolidar privilegios e inadmisibles sometimientos. Luchamos para construir un orden económico que integre a todas las fuerzas productivas y distribuya equitativamente los frutos del trabajo, una economía hecha por todos y para todos. Hay pequeños grupos que se aferran al pasado, que se oponen a la necesaria sustitución de unas generaciones por otras y que se agitan en defensa de anacronismos, pero la nostalgia y el resentimiento nunca han podido invertir el curso de la historia. Vivimos una nueva realidad. Ya no es posible la súbita creación de núcleos de poder o de fortunas como las que se formaron entre los vaivenes de una joven revolución o entre las contradicciones de un naciente proceso industrial. No descansaremos hasta destruir la urdimbre de intereses que frenan el desarrollo de México. No cederemos ante los grupos que conspiran para evitar la renovación. Abriremos paso a las generaciones que nos siguen y les entregaremos un país más libre, más próspero y más justo. El conjunto de medidas que hemos adoptado y la suma de transformaciones que implantamos en aspectos esenciales del proceso productivo y distributivo asegura la imposibilidad de regresar al pasado. México adquiere nueva fisonomía y las fuerzas de la renovación se organizan para seguir adelante. La simulación y el engaño comienzan a pertenecer a otra época. Hemos elegido la verdad sobre el eufemismo y la mentira a medias. El pueblo no admite sistemas de poder cerrado ni decisiones tramadas en la sombra. Rechaza a los falsificadores de la democracia y a los publicistas de un ilusorio progreso. Sabe el pueblo que consagramos a su servicio la integridad de nuestra energía y de nuestro tiempo, que luchamos siempre por mejorar sus condiciones de vida y por impulsar su desarrollo. Por ello podemos acudir nuevamente a su fe y a su entusiasmo para que lleve a buen término la tarea que hemos emprendido juntos. Demandamos la colaboración de todas las fuerzas sociales para llevar a cabo las transformaciones que el país exige. No podemos destruir de un golpe males seculares, ni ganar todas las batallas en un mismo día, pero estamos obligados a librarlas sin descanso. La ruta de México señala hacia arriba, mientras el pueblo sigue adelante.